Muy buenos días a todos. En breves iniciamos nuestra charla virtual, pantallas en casa, aliadas o enemigas, con nuestro psicólogo clínico, licenciado César Rojas. Invitamos a las personas que ya nos están viendo a que puedan compartir el live con más personas para llegar a más público. Buenos días a las personas que ya se están conectando a nuestra charla virtual. Agradecemos su participación. En breves estamos ya dando inicio a esta charla virtual con el tema pantallas en casa, aliadas o enemigas. Esa charla estará a cargo de nuestro psicólogo clínico licenciado César Rojas. Muy buenos días a todos. El día de hoy estamos en una nueva charla virtual con el tema pantallas en casa, aliadas o enemiga. El día de hoy nos acompaña nuestro psicólogo clínico, el licenciado César Rojas. Bien. Gracias, Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, creo que este tema es muy importante en los tiempos actuales porque muchos papás preguntan todos los días en consulta si es bueno o es malo el uso de la tecnología en nuestros niños. Entonces es una pregunta muy recurrente y creo que el día de hoy vamos a tener un buen espacio para poder hablar un poquito sobre esto, pero sobre todo también tener las preguntas de los asistentes, de los papás, de las mamás, para poder un poco ampliar esta información desde mi punto de vista y poder compartir con ustedes un poco la mirada profesional sobre el uso de la tecnología en casa con nuestros hijos. Yo quería empezar haciendo una primera pregunta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sé que hay muchas opiniones diversas y antagónicas respecto al uso o no uso de la tecnología. En mi experiencia profesional he visto familias que de pronto permiten que los niños desde muy temprana edad hagan uso del celular, de la tablet o la computadora. Hay familias que restringen el uso de ellos solamente para fines de semana. Hay familias que restringen el uso a partir de cierta edad. Hay una diversidad, digamos, de formas de poder proceder que las familias usan para poder enfrentar esta situación o esta experiencia con la tecnología en casa. En tal caso, la primera pregunta es: ¿qué opinan ustedes? ¿Será bueno? ¿Será malo? Y eso es, digamos, se abre ahí un primer debate, ¿no? Que es muy importante. Yo podría decir desde mi óptica profesional que el uso de la tecnología no necesariamente es malo, tampoco es bueno necesariamente, o sea, no es ni bueno ni malo,
va a depender mucho de cómo se hace uso de la tecnología. Porque si bien es cierto, un celular, una tablet, una computadora tiene un fin, tiene un uso bastante importante en los tiempos actuales, nos permite estudiar, trabajar, conectarnos, a nuestros hijos también. Venimos de unos años difíciles de pandemia, donde la tecnología fue una herramienta que se usó mucho para trabajar, estudiar y para poder estar conectados y generar los recursos necesarios para la casa. Pero también es importante entender que todo en exceso tiene un fin negativo. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque a la pregunta de que si es bueno o es bueno para algunas cosas, pero si se usa de manera inadecuada, en el momento inadecuado o a la edad inadecuada, puede ser o puede generar un grave problema en la salud emocional, conductual e intelectual de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Entonces el día de hoy vamos a ver un poco o ampliar un poco más esta información para que tengamos claro cuáles son los beneficios y las consecuencias negativas que podría haber del uso excesivo de la tecnología o en los momentos inadecuados en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestros adolescentes y aunque parezca mentira también en nosotros, los mayores, los adultos, en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, que a veces se ven estropeadas por el exceso del uso del celular o de la computadora o de cualquier dispositivo electrónico. Les he traído un video, creo que es un video bastante gráfico, importante, porque nos va a permitir entender un poco cómo digamos, influye la tecnología en los tiempos actuales, ¿no? Y creo que después de este video vamos a poder ampliar un poquito más la información y de pronto por ahí también recibir algunas preguntas. Entonces vamos a ver el video. ¿Sí? Igual, yo espero que esta sesión del día de hoy no solamente me permita a mí hablar, sino que también a ustedes comunicarse, hacer sus preguntas. En Y van a ser 1954, recibidas. científicos colocaron a una rata llamada Benny en una jaula. En el centro de la jaula había un botón rojo. Si Benny lo pulsaba, recibía una pequeña descarga eléctrica en su cerebro que generaba una descarga de dopamina, y eso le daba placer al instante. Al principio, Benny pulsó el botón sin querer. Bueno, pero pronto entendió el mecanismo. Si pulso el botón, me siento bien. Era la vida perfecta. Los científicos colocaron comida en una esquina. Pusieron una hembra en la otra. Incluso abrieron la puerta de la jaula. Benny ignoró la comida, ignoró la hembra y también ignoró la puerta abierta. Es normal. ¿Qué sentido tenía esforzarse si apretando un botón tenías placer al instante? Benny acabó pulsando el botón unas 7000 veces cada hora. Lo pulsó hasta que su cuerpo colapsó por desnutrición. No comía. Literalmente murió con la pata encima del botón. Ahora, mira el rectángulo este brillante que tienes en la mano. Este es el nuevo botón. Perfecto, muy bien. Creo que fue muy claro el video, ¿verdad? Todos en nuestras manos tenemos un celular, muchos de nuestros hijos menores, nuestros adolescentes y nosotros mismos, adultos, tenemos a la mano un celular el cual revisamos constantemente. Y es porque, como bien dice el video, este celular o la computadora o el acceso a internet bajo cualquier dispositivo es información al instante, es una estimulación permanente y que nosotros buscamos porque aunque parezca mentira, cada vez que nos ingresa un mensaje, una señal, un video, un TikTok, recibimos una descarga de dopamina, que es la famosa hormona del placer, es decir, sentimos placer en ese momento. Por eso que todo el tiempo estamos pendientes de que entre una llamada, que entre un mensaje, que entre un video, que entre una contestación a algo que hemos publicado. Porque mientras más like recibamos, mientras más miradas, entonces sentimos una gratificación producto de esta dopamina, que es esta hormona que es la hormona del placer, y eso hace que nos volvamos dependientes del dispositivo el que estamos usando. Nuestros hijos también. Entonces,
hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cómo hacemos uso del celular porque nos volvemos dependientes desde muy temprana edad. Hay que tener mucho cuidado también porque a veces los papás somos los primeros que influenciamos o estimulamos el uso de los dispositivos en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces estamos cocinando, tenemos que trabajar, tenemos que hacer las tareas diversas del hogar, del trabajo, la oficina, o no estamos mucho tiempo en casa. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos el celular a nuestros niños para que estén tranquilos, para que no se aburran, para que no demanden nuestra atención. Y mientras que ellos están usando el celular, pueden pasar 1, 2, 5, 6 horas o más sin molestar a nadie, porque están justamente haciendo uso de esa tecnología y recibiendo esa carga de dopamina que los hace estar felices, tranquilos, distraídos, ¿no? Entonces, pero sin embargo los vamos haciendo dependientes o nos vamos haciendo dependientes de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces, como digo, los papás somos los primeros que estimulamos el uso de la tecnología, inclusive en niños de 1 año o 2 años, ¿no? que por una cuestión natural ya aprende rápidamente a usar un dispositivo, ¿no? Se dice que un niño de 1 año aprende rápidamente a pasar una imagen en el celular más rápido que de pronto entender algún estímulo del medio ambiente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? También hay que tener mucho cuidado porque a través de los dispositivos nuestros niños pueden tener acceso a diferente información. Información que puede ser, digamos, producto de una tarea escolar, pero que también esa información puede ser información negativa, hechos de violencia, pornografía, temas con connotación que no están de acorde a la edad de nuestros hijos. Entonces, a veces los papás no tenemos cuidado, no tenemos control de las páginas o de los enlaces a que nuestros hijos tienen acceso. Entonces también eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y también entender que hay edades para que nuestros hijos tengan o hagan uso de la tecnología, ¿no? Se dice que entre los 0 años y los 2 primeros años de vida se está generando el desarrollo neurológico del niño. Entonces en esos 2 primeros años, en esa etapa del neurodesarrollo, que es muy importante en el niño, se debería evitar que los niños hagan uso de la tecnología. Al contrario, habría que estimular los juegos didácticos, esos juegos que vemos en muchos lugares, ¿no? Que son juegos diseñados para niños de una cantidad de meses o años específicos, porque el niño aprende de otra manera. Y en esa etapa del neurodesarrollo es muy importante que los niños puedan recibir una estimulación no con tanta carga dopamínica, no con tanta estimulación, porque ahora luego vamos a ver, digamos, cuáles son los problemas que puede generar el uso excesivo de la tecnología en nuestros hijos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, como dije hace un rato, a veces en casa nosotros como padres somos los primeros que promovemos el uso excesivo de la tecnología. Hay algunas consecuencias que me gustaría que tengamos en cuenta. Por ejemplo, el uso excesivo de la tecnología en nuestros hijos, en todas las edades, puede afectar, por ejemplo, los factores cognitivos como la atención, la memoria, el sueño. Hace que los niños sean poco tolerantes a la frustración, porque quieren una gratificación inmediata, ¿no? En el momento, y les cuesta esperar, les cuesta tener paciencia, altera la conducta. Cuando a un niño le quitamos el celular o queremos restringirle, empieza a tener problemas de conducta, empieza a estar inquieto, se irrita con facilidad, no tiene paciencia. Entonces vemos una alteración en la conducta del niño, genera sedentarismo porque el niño no se esfuerza para hacer las cosas, está todo el tiempo sentado, echado en la cama, y eso trae como consecuencia también que pueda generar obesidad, porque mientras que el niño está sentado, sin movimiento, haciendo uso del celular o la computadora, también por momentos está comiendo, ¿no? Está comiendo un snack, está comiendo algo que muchas veces es elevado en calorías. Y por tanto puede generar, como dije, obesidad. También puede traer problemas musculoesqueléticos por la postura, ¿no? ¿Cuántos de nuestros hijos
ven el celular echados en la cama, doblados, piernas arriba, o en una posición sentada, pero una posición, digamos, inadecuada. No solamente los niños, también los adultos. Entonces luego vienen los problemas musculares, esqueléticos, de postura. Algo muy importante también es que genera un déficit en las habilidades sociales, ¿no? ¿Cuántos de nuestros niños tienen problemas para relacionarse con sus compañeros del colegio, para solucionar problemas, para tener una conducta colaborativa, trabajar bajo, digamos, un mismo objetivo, ¿no? Entonces vemos que de pronto la conducta del niño en el colegio es cada vez más individualista, aislada, le cuesta tolerar la frustración cuando de pronto un compañero opina distinto o quiere jugar otra cosa, y un conjunto, digamos, de respuestas a nivel de las habilidades sociales, ¿no? Entonces la comunicación de nuestros niños deja de ser una comunicación verbalmente fluida, una comunicación suelta, y de pronto se vuelven más tímidos, más cohibidos, más vergonzosos. Es decir, en general afecta las habilidades sociales. Y también en la casa, aunque parezca mentira, y no solamente por el uso de la tecnología de nuestros hijos, sino también por los adultos, la comunicación en las familias se empieza a resquebrajar. Ya no conversamos. A veces nos damos cuenta que en el almuerzo estamos todos revisando el celular y nos justificamos con que no, es que estoy trabajando, es que estoy esperando una respuesta de la empresa, o es que estoy esperando la respuesta de un compañero, de la universidad, y en realidad es justificaciones muchas veces porque necesitamos o somos dependientes de la tecnología, de ese celular o de ese mensaje que va a llegar para sentirnos bien. Entonces, hasta las relaciones de pareja se ven resquebrajadas porque muchas parejas llega la hora de dormir y en vez de irse a la cama, conversar, preguntarse cómo les fue durante el día, qué hay que hacer mañana, qué vamos a hacer con nuestros niños, qué vamos a hacer el fin de semana, vamos a la cama haciendo uso del celular, cada uno por su lado, y de pronto la comunicación en la relación de pareja o en la familia se va resquebrajando, va disminuyendo, y eso trae como consecuencias otros problemas de los cuales también vemos permanentemente, ¿no? Entonces hay que ver que el uso excesivo de la tecnología en nuestros niños, en nuestros adolescentes y también en los adultos tiene consecuencias a nivel cognitivo, a nivel de conducta y a nivel de nuestras habilidades de comunicación y habilidades sociales. Hay algunas recomendaciones que yo les traigo antes de pasar a las preguntas. Como les dije al inicio, me gustaría escuchar sus preguntas, sus comentarios, porque sé que este es un tema muy amplio y no los quiero cansar con una exposición, sino al contrario, que sea una interacción fluida. Algunas recomendaciones para poder enfrentar esta situación que nos atañe a todos en realidad, porque todos, creo que todas las familias, no solamente en Lima, sino en el Perú o en gran parte del Perú, en esa parte del Perú que tiene acceso a la tecnología, y en el mundo entero, tenemos que hacer frente a esta situación. Entonces, algunas recomendaciones es, por ejemplo, el tener control. Los papás tenemos que tener control sobre el acceso a los dispositivos. Yo en mi labor profesional yo recibo muchos comentarios, muchas mamás me dicen, pero ¿qué hago? Mi hijo no me quiere dar el celular. Y yo cuando le pido se encierra en el cuarto y no me lo da, o yo lo guardo en la noche y en la mañana aparece en el cuarto de mi hijo. Entonces eso quiere decir que los papás no estamos teniendo control de los dispositivos. No podemos dejarle que nuestros hijos nos manden o nos dicten a qué hora acaban, a qué hora usan el dispositivo o hasta qué hora ellos van a hacer uso de los dispositivos. Entonces nosotros como papás tenemos que tener control completo del uso del celular para nuestros hijos, ¿no? Ya sean adolescentes, sean jóvenes o sean niños, y de la computadora y de cualquier otro dispositivo tecnológico. Una recomendación para este tipo de, digamos, de establecimiento de rutinas en la casa es establecer un horario, ¿no? Sería bueno que ustedes establezcan un horario según la edad de su hijo, según las necesidades de su hijo, porque hay que entender que en los tiempos actuales nuestros niños y adolescentes hacen tareas a través de la computadora o del celular, ¿no? Estudian o no solamente en el colegio, sino también en la universidad. Entonces podemos establecer algunas reglas según la edad de nuestros hijos y algunos horarios,
¿no? Horarios no solamente para el uso de la tecnología, sino un horario en general. A qué hora llegas del colegio, a qué hora almuerzas, a qué hora haces tareas. En tus tiempos libres puedes hacer uso del celular un tiempo determinado, que estoy seguro que me van a preguntar ahora cuál es el tiempo determinado y lo vamos a responder seguramente. Entonces, poner esas reglas claras, esos horarios claros para que nuestros hijos tengan bien claro, ¿no?, cuál es el momento para hacer y el tiempo adecuado para hacer uso de la tecnología. El control parental es muy importante porque en realidad todas las semanas yo tengo casos, ¿no?, de papás que vienen preocupados porque sus hijos tuvieron acceso a información que no debieron haber visto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pornografía, es uno de los casos muy recurrentes. A veces nuestros niños, no porque quieran, sino porque de pronto ingresa un enlace que los invita a ir a una página determinada, y cuando de pronto esa página puede ser una página de violencia o de pornografía, ¿no? También a través del Face nuestros hijos pueden comunicarse con otras personas que no necesariamente son pares, son niños de la misma edad, sino pueden ser personas maliciosas que quieren aprovecharse de nuestros hijos. Entonces es importante que frente a todas estas situaciones, ¿no?, los papás tengamos control, sepamos tener ese control parental, saber cuáles son las páginas que ingresan nuestros hijos, nuestras hijas, y estar pendiente, ¿no?, mucho de eso, porque a veces dejamos pasar, estamos siempre, confiando en nuestros hijos que todo va a estar bien, pero a veces pueden ocurrir cosas, como vuelvo a repetir, no por culpa de nuestros hijos, sino porque el Internet es invasivo muchas veces y hay muchas conductas tendenciosas de gente inadecuada que se aprovecha de esos momentos para que nuestros hijos tengan acceso a páginas inadecuadas. Algo muy importante es algo que me preguntan los papás, ¿no? Me dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi hijo? Todo el día está sentado con el celular, todo el día está en su cuarto echado con la computadora. Entonces yo les pregunto siempre, bueno, ¿y cuál es la opción que tú le das? O sea, es importante darle opciones a nuestros hijos, ¿no? Entonces hay que promover que nuestros hijos puedan hacer actividades físicas después de la clase, porque si bien es cierto, en el tiempo del colegio ellos están en un lugar seguro, ellos están en un lugar adecuado, que es el colegio que hemos elegido, pero cuando regresan del colegio, entonces son muchas horas que están sin hacer nada, ¿no? Entonces es importante promover en ellos que participen en talleres artísticos, talleres de actividades físicas, un deporte, una disciplina física. El arte es sumamente importante en la formación de nuestros hijos, la música, el baile, el canto, la danza folclórica, ballet, tantas manifestaciones artísticas que no solamente es una actividad recreativa, sino que a través del arte se pueden incluir en nuestros hijos o pueden aprender muchos valores y muchas habilidades que de repente no lo hacen dentro de casa, ¿no? Hay que promover actividades entre amigos, ¿no? Hacerme conocido del papá de sus compañeros, mantener una relación cercana con los papás de los otros niños y de pronto promover que se puedan juntar en la casa de uno, en la casa del otro, de repente no los días de semana porque estamos ocupados trabajando seguramente, pero sí los fines de semana, de repente ir al cine, llevarlos a un lugar. Si son niños pequeños, vamos con los papás. Si son adolescentes, los podemos dejar en un lugar, digamos, en la puerta del cine. Ellos pueden entrar solos y los esperamos a la salida. Entonces, promover actividades de este tipo para que ellos también, en vez de pasar muchas horas sentados frente a una pantalla o haciendo uso del celular o de la tablet, puedan tener este tipo de actividades que son muy gratificantes para ellos, ¿no? Y lo otro que también es sumamente importante es las actividades familiares, ¿no? Es muy importante las actividades familiares, si bien trabajamos muchas horas durante la semana, pero el día de descanso debemos dedicarlo a la familia, salir, pasear, de preferencia en lugares abiertos, un parque, de repente hacer turismo en un distrito distinto, salir fuera de Lima si se puede, viajar aunque sea una vez al año para que nuestros hijos tengan la experiencia de conocer otros lugares y así también despertar el interés en ellos de poder conocer otros lugares, ¿no?
Entonces es muy importante. Las actividades familiares tienen un valor sumamente importante que no solamente les va a dar un espacio para que ellos no hagan uso de la tecnología, sino sobre todo para cohesionar la familia, que es otro aspecto importante también que debemos de considerar, ¿no? Los espacios familiares permiten que se genere un vínculo afectivo importante en las familias en tiempos donde hay un déficit, justamente en la parte afectiva de los papás con nuestros niños. Entonces, estas son algunas recomendaciones que yo les puedo dar de primera mano y que creo que si ustedes lo logran hacer, entonces les va a ayudar muchísimo para poder disminuir el uso de la tecnología en casa y para poder promover y para poder estimular, ¿no?, valores, habilidades en sus hijos que les permite enfrentar el día a día, ¿no? Bien, perfecto. No sé si hasta acá está todo claro, pero igual creo que es tiempo de preguntas, ¿no? Me encantaría enriquecer esta comunicación con ustedes a través de sus preguntas. Y bueno, no sé, a ver, Ruth, Gisela, ¿cuál es la primera pregunta? César, un comentario justamente Sí. sobre el último tema que has tocado sobre las actividades familiares. Nos dicen, algunos padres trabajan sábados y domingos y descansan un lunes. ¿Qué podrían hacer en esos casos? Excelente pregunta, porque de verdad en los tiempos actuales pensar que solamente el domingo es día de descanso ya no es real, ¿no? Hay una diversidad, digamos, de los tiempos de los padres. Hay papás que trabajan en una mina, por ejemplo, ¿no? Viajan 15 días, 20 días y vienen una semana, 6 días, 5 días. O como bien dice esta pregunta de nuestra Aldana. participante, que de pronto el papá tiene el día de descanso el lunes. Si el lunes descansa el papá, ¿no?, y coincide con el descanso de la mamá y entonces y los chicos están en un día de colegio, yo sugeriría que ese día lunes sea el día de actividad familiar. Entonces el día lunes, bueno, si el chico trabaja, si los hijos estudian hasta las 2 3 de la tarde, entonces en la tarde vamos al cine, vamos al parque, vamos a pasear, vamos a caminar, vamos a ver la playa. Si es verano me meto a la playa, si es invierno la veo nada más, respiro el aire, jugamos con la arena. O sea, podemos hacer muchas cosas ese día de descanso, ¿no? Y hay que tratar de que papá y mamá se pongan de acuerdo y que tengan esa motivación de poder darle ese espacio a los hijos, porque eso va a ser una experiencia muy importante para ustedes, porque se vinculan con sus hijos, y para sus hijos porque se vinculan afectivamente con ustedes. Ok, aquí tenemos dos preguntas que son similares y nos dicen, ¿a qué edad sería recomendable que empiecen a usar dispositivos? Y la que es similar indica o consulta si es recomendable el uso de tablets en niños menores de 6 años. Eh, si tuviéramos que decir, digamos, si es bueno una edad determinada, en realidad eh, yo les podría decir, mientras menos tiempo nuestros hijos puedan hacer uso de la tablet o del celular, mejor. Recomiendo que entre los 2 primeros años nuestros hijos no hagan uso de los dispositivos o sea muy restringido o muy necesario o cuando sea muy necesario, digamos, ¿no? Porque como dije, están en la etapa de desarrollo, el sistema nervioso del niño está terminando todavía en esos 2 primeros años de crecer, madurar. Entonces, en esos 2 primeros años, tratar de reducir lo más que se pueda. En los siguientes años, en la etapa escolar, ya vemos que de pronto nuestros niños empiezan a tener algunas tareas a través de la computadora, ¿no? Creo que en la mayoría de los colegios empiezan a dejar ese tipo de responsabilidades. Entonces también creo que podríamos usar el tiempo, limitarlo al tiempo en que sea necesario para cumplir tareas, ¿no? Y si en algún momento los papás desean darle un espacio para que hagan uso recreativo del celular o la computadora, que sea muy restringido, media hora, 1 hora, creo que a las tempranas edades podría ser. Nuestros niños ya digamos, de segunda infancia, digamos, de 6 7 años para arriba, o los adolescentes que mientras más van creciendo, van
teniendo más actividades a través de la virtualidad, entonces también, ¿no? Podemos especificar cuál es el tiempo que ellos van a usar en la computadora o el celular o la tablet para las tareas, ¿no? Y también, si queremos darle un tiempo de recreación, también puede ser, pero se dice que no deberían hacer uso más de 2 horas de la tecnología, ¿no? Por carácter recreativo, ¿no? Más de 2 horas no. Ahora, yo sé que hay familias que suelen dejarle más tiempo y otras que restringen más, ¿no? Pero en función de lo que estoy manifestando, cada familia puede tomar una decisión, ¿no? Va a depender mucho de la edad de cada uno de nuestros hijos. Ok. Aquí tenemos otro comentario, nos dice, si se trata de la pareja que no suelta el celular para nada, ya ni hablamos, y eso que somos adultos mayores. Eso es muy importante porque recuerden, y eso lo hemos hablado en la charla anterior, es muy importante el ejemplo de los papás. La conducta de los papás es el mejor ejemplo para los hijos. Entonces, si yo hago uso del celular a la hora de dormir, a la hora de ir a dormir, a la hora de almorzar, de cenar, entonces nuestros hijos van a aprender la misma conducta. En el tema de las parejas, les recomiendo, pónganse de acuerdo. Yo sé que todos trabajamos, a veces tenemos que estudiar, tenemos que hacer especialidades y todas las cosas, pero pónganse de acuerdo, porque los espacios familiares, tanto en la relación de pareja como en la familia en sí, son sumamente importantes. Cuando yo estoy mirando el celular y no estoy mirando a mi pareja cuando me dice algo, entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿O cómo lo tomarías tú si tu pareja te está hablando? Perdón, si tú estás hablando a tu pareja, le estás contando algo que te pasó durante el día, alguna experiencia interesante que te ha pasado durante el día o alguna experiencia difícil que te ha pasado durante el día y tu pareja está mirando la pantalla, ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías invalidado, rechazado o rechazada? ¿Te sentirías no tomada en cuenta, verdad? O no tomado en cuenta. Entonces, no hagamos aquello que no queremos que nos hagan a nosotros. Entonces, hay que tratar de generar espacios y hay que conversarlo. Es muy importante conversarlo, ¿no? Conversarlo en pareja, conversarlo entre papá y mamá, cuáles van a ser esos momentos en que nos lo vamos a dedicar para la familia y para la pareja. Ok, aquí tenemos otro comentario que nos dice, buenos días, licenciado, ¿cómo tomar el control si cada vez que queremos quitarle el celular a mi hijo de 5 años llora, se tira al piso y para calmarlo termina ganando quedándose con el móvil? Esa experiencia en realidad sucede en muchos hogares y eso es porque de pronto ya nuestro niño nos ganó la guerra, ¿no? Y en esa batalla de poder que tienen los niños, y es normal que un niño quiera generar un poder o hacer uso del poder que va descubriendo a través del llanto, la pataleta o el berrinche, ¿no? Entonces, y es una lucha de poder entre los padres y los niños, pero eso es porque de pronto los papás hemos permitido que eso vaya creciendo poco a poco y llega un momento de verdad en que ya ellos ganan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque no solamente estamos viendo, digamos, o le estamos generando un espacio para que hagan uso de la tecnología el tiempo que quieran, sino que le estamos haciéndole creer de que ellos son los que mandan en casa, que ellos a través de la conducta inadecuada o de la respuesta inadecuada nos van a ganar. Entonces no solamente es un tema ahí de celular, sino es un tema de control, ¿no? Imagínense si tu niño de 4 o 5 años te hace el berrinche y te gana por el uso del celular, imagínate qué va a hacer en la adolescencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces lo que tienes que hacer en ese caso simplemente es ser firme nada más. Ser firme, entonces proponerte que a partir de ahora tu hijo ya no te va a ganar, ya no solamente porque vas a tú ser la mamá, digamos, imponente, la mamá de pronto dominante o la mamá ogro que va, digamos, dominar a su hijo de manera negativa, sino al contrario, tú vas a ser la mamá que eres consciente del peligro de que tu hijo domine la situación y le vas a poner un límite. Y ese límite lo tienes que tener claro.
Y claro, al comienzo tu hijo va a hacer berrinche, va a llorar, va a gritar, pero después vas a tener que dejar que haga el berrinche, que llore, que grite, ¿no? Entonces, pero luego se va a calmar. Y cuando él se calme, tú conversas con tu niño, le dices nuevamente, le refuerzas que a partir de ahora, ¿no? El uso del celular solamente va a ser tal, una cantidad de minutos o un espacio determinado o tales días y él va a tener que acostumbrarse a ello. Entonces, con mucha paciencia, con una voz calmada, tú le repites cuál es tu posición, tu convicción y día tras día tu niño se va a ir convenciendo de que tú tienes el poder y seguramente llorará 2, 3, 4 días, 5 días, pero él se va a dar cuenta que su llanto, que su berrinche ya no tiene el poder de lograr lo que él antes lograba. Entonces, con mucha paciencia de verdad, vas a lograr que tu niño vaya dejando aquella conducta que no se ha hecho de la noche a la mañana. Esa conducta tú has dejado que ocurra o que se promueva en muchos días, en muchos meses. Por eso has llegado a esa situación. Pero con paciencia, con tranquilidad, pero con firmeza, vas a ver que vas a lograr que tu hijo entienda y camine bajo tu control, bajo tu convicción o la disciplina que tú quieres instaurar en tu casa. Bien, aquí hay otro comentario que nos indica: doctor, por mi trabajo estoy frente a pantallas, igual en mi casa. ¿Cómo puedo mejorar esas condiciones? Bueno, es una pregunta un poco compleja porque en realidad todos estamos muchas veces obligados a trabajar frente a las pantallas, ¿no? Trabajamos de manera virtual, trabajamos en asistencia, bueno, tenemos que hacer uso de la tecnología muchas horas. Si es por trabajo y tenemos que cumplirlo, no hay vuelta que darle, ¿no? No podemos, digamos, cambiar ciertas situaciones, salvo que de pronto, no sé, yo pueda promover, en vez de hacer un trabajo por teleasistencia, de repente hacer un trabajo presencial, ¿no? Pero en la mayoría de los casos que los trabajos nos obligan a estar mucho tiempo en la pantalla, creo que solo nos queda hacerlo. Lo que sí se promueve mucho ahora es que tengamos momentos o pausas activas, ¿no? Que se promueven muchas pausas activas para poder mover el cuerpo, para poder relajar la mente un par de minutos, ¿no? Que nos permita desconectarnos de la actividad que estamos haciendo y relajar el cuerpo y relajar la mente también. Y lo que sí considero es que mientras más tiempo pasemos las personas mayores o los jóvenes en las pantallas por trabajo, por necesidad, entendiendo que también el trabajo por, digamos, en remoto, virtual, nos genera, por esa tensión que estamos presentando en la pantalla mucho tiempo, nos genera mucho estrés. Entonces tenemos que tener mayor actividad desestresantes, ¿no? Actividad física, conversar, salir, caminar, darme una vuelta, tratar de despejar mi mente, porque eso es muy importante, porque eso nos permite eliminar ese estrés que hemos ido acumulando en el día a día, ¿no? Entonces, como yo siempre digo y recomiendo, mientras más carga de estrés tengamos, más actividades saludables para poder descargar todo ese estrés, porque si no descargamos el estrés, hay un momento en que el estrés nos embota, nos llena la mente y nos pasa la factura. Y empieza a resquebrajarse nuestra salud física, nuestra salud emocional, empezamos a generar irritabilidad con los hijos, con la pareja, con los amigos, nuestro rendimiento académico o laboral empieza a disminuir y empiezan muchos problemas, ¿no? Entonces, mientras más trabajo tengamos, más fuentes de recreación, de relax debemos tener. No es una pérdida de tiempo, sino es una inversión de nuestro tiempo para poder estar bien de salud, salud física y mental. Ok, a ver, aquí otro comentario nos dice: tengo en casa una niña de 10 años que quiere siempre almorzar con el celular. Buena pregunta. Como todas las demás, ¿no? Ya lo hemos dicho, las reglas no las ponen nuestros hijos. Las reglas las ponen los papás. Eso es algo muy importante. A veces los papás creemos
que si le quito ese momento de placer, le voy a hacer un daño psicológico. Y no es así. El daño psicológico se lo estoy haciendo cuando le hago creer a ella que ella tiene el poder de mandar o el poder de decidir qué está bien para ella y qué no está bien. Entonces, los momentos, la disciplina, los horarios, los valores en casa es una construcción que hace papá y mamá. Si no hay papá, porque la pareja se separó, mamá, ¿no? Si por ahora en esa casa no hubiera papá, mamá, porque los papás viven en otro país y se quedaron al cuidado de los abuelos. Entonces siempre tiene que haber una figura de autoridad en casa bien clara, ¿no? Y los valores, la disciplina y todo lo relacionado a los tiempos es una definición de justamente esas figuras de autoridad. En la mayoría de los casos, pues cae sobre los padres, ¿no? Y los papás no podemos eludir esa responsabilidad. El papá no le puede dar o endosar la responsabilidad solo a la mamá. Y la mamá es la única que pone la disciplina y el papá está ahí, digamos, sin ayudar en la disciplina. O viceversa, ¿no? Que solamente la autoridad sea el papá y cuando llegue el papá ya vas a ver y pobrecito porque llega el papá y va a castigar. No, la autoridad tiene que ser papá y mamá. Y papá y mamá tienen que coordinar para que exista una misma disciplina. No puede existir una disciplina, digamos, distinta en el papá y otra disciplina para la mamá y cada uno pues cría a los hijos de manera distinta, ¿no? Tiene que haber códigos, tiene que haber una disciplina, tiene que haber horarios, que ambos papás se pongan de acuerdo para que eso suceda. De acuerdo, a ver, tenemos un comentario más. Nos dice: buenas tardes, doctor. ¿Cuál es la frecuencia adecuada para que un menor de edad no se vea afectado? La frecuencia adecuada, me imagino, del uso del celular y la tablet, ¿no? Bueno, ya lo dije hace un rato, ¿no? Entonces, mientras menos tiempo puedan hacer uso de la tablet o el celular, creo que haremos bien en nuestros hijos. Vuelvo a repetir, creo que es importante no dejarles puerta abierta para el uso del celular, ¿no? Es decir, que de pronto hagan uso del celular hasta que se cansen. Yo creo que es importante poner horarios para almorzar, horarios para hacer tareas, horarios para recrearse. Y en ese espacio de recrearse puede haber tiempo para el celular, puede haber tiempo para que de pronto pinten, dibujen dentro de casa, hagan una tarea que no sea necesariamente del celular. De repente tienen un instrumento, pueden tocar algún instrumento, pueden pintar, dibujar o hacer, de repente, no sé, hacer juegos de otros tipos, juegos de mesa, promover de repente esos espacios en casa, pero restringir, ¿no? Y ser ustedes, los papás, las mamás, los que generen esos horarios que son muy importantes, ¿no? Igual, a la hora de dormir, hay una hora en que hay que ir a dormir, cero celular, el celular no entra a la habitación, el celular se queda con la mamá si son muy pequeños o si de pronto tu niño tiene problemas de autocontrol, eres tú quien puedes administrar el celular y eres tú quien se lo da en los momentos necesarios, ¿no? En los momentos que hayan acordado, y evitar que los niños tengan el control de estos dispositivos, ¿no? Ok, para finalizar, César, tenemos una consulta que, bueno, engloba bastante lo que has mencionado, ¿no? De repente algo más compacto. Buenas tardes, ¿cómo podemos establecer límites sin generar conflictos en casa? Perfecto, muy bien. Es una muy buena pregunta, igual que las demás, porque a veces los papás nos sentimos cortos de generar límites, ¿no? Como dije hace unos minutos, a veces creemos que poner un límite a un hijo le va a hacer un daño, ¿no? A veces vivimos en casa creyendo que nuestros hijos están en desventaja. De pronto, no sé, mi hijo, estamos en casa, pero el papá no está habido, o la mamá se fue de viaje, o de pronto nuestro niño tiene algunas dificultades en el colegio, o ha pasado alguna experiencia negativa, y a veces nos cuesta ponerle límites porque creemos que eso le va a generar algún tipo de desmotivación, depresión, les va a causar un impacto emocional. No tengamos miedo de poner límites en casa, ¿no? Tampoco les voy a recomendar pues, que sean papás castrantes, ¿no? Que a todo le ponen límite, ¿no? No sales, no juegas,
no vas al taller, o sea, no hagas nada prácticamente. Hay papás que son así muy restrictivos, ¿no? Yo no he dicho eso, hay que poner límites en lo que nosotros creemos que está mal. Hay que poner límites en lo que nosotros creemos que es lo adecuado y lo no adecuado para nuestros hijos. No tengamos miedo. Lo que sí les sugiero es que conversen con sus hijos. Expónganle por qué sí y por qué no. Tal vez tu hijo de pronto en ese momento no se dé cuenta o de repente le gane el ímpetu, la intolerancia y de repente llore, grite, te diga mamá que eres mala, que no me entiendes. En ese momento puede ser que reaccione así, pero no te preocupes, porque cuando él se calme al rato, porque su enojo no le va a durar todo el tiempo, tú tienes una gran oportunidad de llamarlo y explicarle y decirle y preguntarle por qué te has portado así, por qué has reaccionado de esa manera. Y le vuelves a explicar cuál es el motivo de tu límite. Entonces tu niño va a entender, tu adolescente va a entender. No te va a entender cuando esté exasperado, cuando esté en ese momento de furia. Te va a entender cuando se calme. Pero tú tienes que tener la calma y sobre todo tienes que tener esa firmeza para no doblegar aquello que tú has considerado que está bien, ¿no? Entonces, no tengamos miedo porque vamos a generarle un daño a nuestro hijo si le ponemos un límite. Al contrario, el daño le vamos a hacer, vuelvo a repetir, si le hacemos creer a nuestro hijo o nuestra hija que no tienen límites o que los límites los marcan ellos. Ese es un gran error que podemos cometer los papás, ya hay que tener mucho cuidado sobre esa conducta que podamos tener frente a ellos, ¿no? Bien, creo que eso ha sido todo por ahora. Sí, ¿Sí? muchas gracias César por la gran charla que has tenido el día de hoy. Sabemos de que eso le va a servir a todas las personas que nos han visto, ya sean padres, tíos, primos, hermanos, o simplemente también en relaciones de pareja, como hemos podido ver en los comentarios. Así que los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Próximamente vamos a estar en otros temas también relacionados a psicología, sobre cómo llevar un buen ambiente con todas las personas que nos rodean, aquí con nuestro especialista César Rojas o los otros psicólogos que también tenemos dentro de nuestro complejo hospitalario. De todas formas, si tienen algún tema en específico que les gustaría que lo tratemos en las próximas charlas virtuales, pues lo pueden colocar en los comentarios o en alguno de nuestros contenidos en redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Complejo Hospitalario Alberto Barton o en TikTok como también IBT Group Complejo Hospitalario Alberto Barton. Muchas gracias César por la charla de hoy. No sé si quieres cerrar con algo especial. No, solamente agradecer la presencia de las personas que han participado de este momento. Vuelvo a repetir, pues yo tengo una formación como terapeuta de pareja y de familia y siempre trato de fomentar, ¿no?, las buenas relaciones en casa, porque recuerden que un hogar se basa en las buenas relaciones. Si hay papá y mamá en casa, entonces tenemos que fortalecer esa relación, ¿no?, de pareja, que es muy importante para poder dar ese ejemplo a las familias y que puedan también fortalecerse como tal. Si por A o B en casa no hay el papá o no hay la mamá, tampoco hay que tomarlo como un drama, porque yo veo que a veces sentimos como que estamos en déficit, ¿no? Yo creo que debemos asumir la responsabilidad, el liderazgo en el hogar, y si solo hay mamá o si solo hay papá, asumir bien ese liderazgo, aprender, capacitarnos en esa experiencia de ser papás y hacer las cosas bien siempre, ¿no? Bien, nada más, muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta que haya quedado, me pueden ubicar como Estar Bien, Salud Emocional, que es un enlace de mi centro donde podemos absorber algunas preguntas también que ustedes quieran hacerme. Bien, muchas gracias de verdad a todos. Bien, muchas gracias. Y como último recordatorio para todas las personas que nos están viendo, el próximo miércoles 24 de junio vamos a estar en nuestra campaña de donación de sangre desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que los invitamos a que puedan venir, participar y ser un héroe en la sangre. Muchas gracias a todos.